Vamos a grabar en este momento. Bueno, entonces, el día de hoy les quiero hablar sobre libros y sobre los libros que a mí me han gustado leer. Y en los últimos años, ahorita me puse a buscar todos los libros que he leído durante los últimos años y mi transformación en libros y por qué amo yo los libros ha sido muy interesante porque comencé leyendo libros a la edad de 14, 15 años, cuando mi mamá me compró mi primer libro y recuerdo que me gustó bastante porque fue Romeo y Julieta. Sí, un libro clásico de William Shakespeare. Fue el que me inspiró, que me gustó tanto la lectura que comencé a leer más obras de William Shakespeare. Entonces leí varias obras también. Luego mi mamá, recuerdo que me compró un libro que se llamaba Robinson Crusoe. El libro de Robinson Crusoe a mí me encantó bastante, me impactó porque era una historia. Entonces yo estaba en un momento de mi vida donde me encantaban esas historias de mar, donde ustedes se recordarán la película que hicieron de Náufrago. Es una película sumamente antigua, pero era similar a este libro de Robinson Crusoe. Robinson Crusoe fue un náufrago que vivió en una isla solo y cuenta la historia de él. Entonces me fascinó tanto también ese libro que comencé a buscar más libros de ese tipo. Entonces leí Los Tres Mosqueteros, 20 años después, leí también La Máscara de Hierro. Un libro que me fascinó y ahorita se me vino a la mente fue El Conde de Montecristo. O sea, si tú no has logrado leer estas obras clásicas, te has perdido de algo maravilloso. Entonces, así comenzó mi amor por la lectura. Por supuesto, mis padres también me inculcaron la cultura de la lectura de las escrituras, sí, de la Biblia y de todas estas escrituras que nos ayudan también en nuestro interior, en nuestra espiritualidad. Entonces, me inculcaron ese hábito de la lectura. Yo no podía dormirme a mis 15, 16 años. Imagínense un joven de 15, 16 años que lo que hace en las noches para dormir es leer un capítulo de un libro. Entonces, mis padres les emocionó tanto que yo era el único de mis hermanos que le gustaba leer, que me siguió comprando todos los libros que yo quisiera. Entonces yo parecía, cuando iba a una librería, yo parecía un niño que lo llevaran a una dulcería. Y es interesante esto, porque especialmente para mí ahora, llevar a mis hijos a una librería donde vendan libros de diferentes tipos es también como llevarlos a una dulcería. O sea, ellos se emocionan tanto y me encanta verlos así, que yo sí o sí tengo que comprarles los libros que ellos quieren. Y por aquí tenía un libro, sí, aquí lo tengo, un libro que mi hija me hizo comprarle hace unos meses, lo leyó en menos de una semana. Miren, Las ratitas, es interesante este tipo de libros porque sí o sí se lo tuve que comprar. Pero lo que más me encantó es que lo leyó todo en apenas una semana. Eso les va creando a nuestros hijos el hábito de la lectura. Algo que hemos hecho con mi esposa para poder incentivar a nuestros hijos para el hábito de la lectura es el poder de simplemente leer con ellos. O sea, hemos tenido la hora de lectura a las 8 de la noche y tenemos 15 minutos a media hora máximo de lectura. Cada uno viene, lee su libro, leemos también 10, 15 minutos las escrituras para que también poder entrelazar tanto lo espiritual como lo material, ¿verdad?
los otros libros que son buenos y que nos ayudan a nosotros a poder crecer en este mundo. Entonces, me ha encantado la lectura y les estaba contando cómo comencé yo a leer. Recuerdo que después de leer todos estos libros de Robinson Crusoe, de 20 años después, y comencé a leer más libros de William Shakespeare, muy buenos libros, la verdad. Pero la evolución, ya después, a los 22, 23 años, estaba en la universidad y me comenzó a gustar mucho diferentes libros. Y uno de mis profesores en nuestro primer año de universidad nos recomendó un libro que cambió totalmente mi perspectiva, mi mentalidad, y fue Padre Rico, Padre Pobre. Creo que por aquí lo tengo todavía. No lo veo en mi biblioteca. A veces lo que me ha pasado es que algo que nunca se debe de hacer es prestar libros, ¿verdad? Ustedes, entonces, no mal estoy, ese libro específicamente lo presté y ya no me lo devolvieron, por eso no lo tengo ahorita en mi biblioteca. Pero el libro Padre Rico, Padre Pobre es muy similar a este también lo escribió Robert Kiyosaki, se llama El flujo del dinero, el flujo efectivo del dinero, y realmente pues cambió mi vida porque luego de leer el primer libro, que es Padre Rico, Padre Pobre, vine, compré el cuadrante del flujo de dinero, luego Retírate joven y rico, y ahí fui comprando, tengo en mi biblioteca otros 2, 3, 4, 5, 6, 8 libros más de Robert Kiyosaki, y pude aprender mucho el tema de finanzas. Entonces así comenzó mi amor por la lectura. A los 22, 23 años no dejaba de leer esos libros. Como estuve estudiando administración de empresas, pude leer varios otros más libros de lo que es administración del tiempo, administración de empresas. Entonces, hay algo muy importante aquí, es que necesitamos inculcar ese hábito de la lectura en nuestros hijos. Pero ojo, el primero que debe de aprender a tener ese hábito eres tú. Si tú quieres que tus hijos lean, si tú quieres ser una mejor persona, lo único que tienes que hacer es leer un libro. El otro día pues me estaban preguntando y quiero responder a esta pregunta el día de hoy, es ¿por qué lees libros? ¿Por qué lees tantos libros? Y es simple, la persona que lee libros, tarde o temprano, va a ser rico. Y quien no lea libros, tarde o temprano, será más pobre. Cuando yo comprendí que las personas que leían las personas más ricas del mundo. Ojo con esto, que las personas más ricas del mundo leen alrededor de 50 a 100 libros cada año. ¿Se imaginan eso? 50 a 100 libros al año. No les estoy diciendo que yo ya leo eso, pero sí les digo que por lo menos leo 1 o 2 libros cada mes. Y mi meta es llegar a leer esos 50 o 100 libros cada año. Porque hay una gran diferencia entre las personas que leen y las que no leen. Y por eso me gustó una frase que hace poco vi en una página y, bueno, estuvimos con mi esposa en una reunión, una capacitación de comercio electrónico y la muchacha tenía su tienda de libros y ella nos decía esa frase que le gustó, no recuerdo quién es el autor, pero ella lo dijo, cuando una persona lee libros, se nota. Y cuando no lo hace, también se nota.
Y es una gran diferencia. Entonces, ¿qué tipo de libros leer, en qué momento y en qué tiempo? Eso depende de cada uno, en la edad que estemos y lo que nos gusta hacer y cuál es el enfoque que le queremos dar a nuestra vida. Me encanta mi hijo Matthew, ahorita está en una etapa, nosotros somos fans de Harry Potter. Y entonces él está ahorita ya después de que lo adentramos nosotros con mi esposa al mundo de Harry Potter, le hicimos ver todas las películas con nosotros, una muy bonita maratón que hemos hecho, y no lo hemos hecho una vez, sino que lo hemos hecho 2 o 3 veces, y él ahora está leyendo los libros de Harry Potter y se está dando cuenta que los libros son mejores que la película en sí. Y me encanta eso porque hemos visto 2 o 3 veces la misma película y no nos aburrimos. Y ahora él viene y lo que le encanta es leer esos libros. Eso es maravilloso para mí. ¿Por qué? Porque él está en una etapa de su vida que quiere leer eso. A mí lo que me interesa como padre es que él obtenga el hábito de la lectura. ¿Por qué? Porque en el transcurso de su vida va a ir cambiando, al igual que lo hice yo, y se va a ir adentrando a más libros por leer. Entonces, y eso me pasó a mí, porque desde que comencé a leer los libros que le estaba diciendo de Robert Kiyosaki, ¿verdad? Retírate joven, retírate rico, padre pobre, padre rico, padre pobre, cuadrante de flujo de dinero y más. Aquí está guía para invertir, historias de éxito. Cuando comencé a leer todos esos 8 o 10 libros que tengo de este autor, comencé a buscar más libros. Y pues en los últimos años he estado leyendo libros se llaman libros de autoayuda. ¿Por qué se llaman libros de autoayuda? Porque son los libros de personas que han tenido éxito en algún punto de su vida y entonces nos dan esa sabiduría. Y uno de los últimos libros que leí, que me encantó bastante y se lo recomiendo mucho, es Si lo crees, lo creas, de Brian Tracy. Brian Tracy tiene más de 20, 30 años de experiencia de estar dictando conferencias. Es uno de los autores más reconocidos en el mundo. Tiene más de 100 libros. Entonces tiene mucho éxito, pero fue una persona, y él lo cuenta en sus libros, una persona que no tenía nada, ni siquiera terminó o sea, ni siquiera se metió a la universidad. Entonces, él comenzó en el tema de ventas. Entonces, su experiencia es en eso, es en ventas. Sin embargo, nos comparte en este libro cómo eliminar las dudas, cómo cambiar nuestras creencias y especialmente cómo potenciar nuestra mente para el éxito. Esas son las cosas que me gustan de Brian Tracy. Pueden ver muchos de sus libros. Hace poco, también mi amigo me recomendó ver en YouTube lo que se llama el Seminario Fénix de Brian Tracy. Lo estoy viendo, llevo como 5 o 6 capítulos, no duran más de 30 minutos cada uno, pero cada uno es oro. Cada uno es oro porque todo lo que dice Brian es y va de acuerdo a cómo reprogramar nuestra mente para el éxito. Porque algo que enseña Brian Tracy es que nuestro subconsciente es quien manda en todo. Hay 2 cerebros, nuestro cerebro consciente y nuestro cerebro subconsciente. Y todo lo que haces o dejas de hacer es por lo que tienes en tu cerebro subconsciente. Entonces, él nos enseña cómo reprogramar nuestro subconsciente, nuestro cerebro, para tener éxito. Porque él explica que todo el tiempo hemos sido programados para ser empleados. O sea, nunca vamos a ser millonarios siendo empleados. Hay 2, 3 tal vez en el mundo, pero el 90% de millonarios
son empresarios. Entonces, en la escuela no te enseñan más que a ser empleado, no te enseñan a ser empresario y a crear negocios, ni mucho menos te enseñan a manejar el dinero. Y en nuestras casas, aún peor. En muchos hogares, los matrimonios se han disuelto por problemas de dinero. Entonces, ¿qué significado le da nuestro cerebro, nuestro subconsciente al dinero? Como que es algo malo. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ganar dinero, lo que hacemos es comenzar a gastar. Comenzar a gastar. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Entonces, Brian nos abarca en este libro y nos enseña cómo ir reprogramando nuestro cerebro para eliminar todas esas cosas que tenemos en el pasado, todo eso que nos ha hecho inconscientemente nosotros, que nos ha hecho deshacernos de ese dinero que recibimos constantemente. Dice Brian que si nosotros venimos y llegamos en algún momento de nuestra vida a tener mucho dinero, ven y rápidamente vemos en qué lo gastamos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro dice, dinero, malo, gastalo, ¿sí? Porque depende de cómo hayamos vivido y depende del significado que les demos al dinero, o sea, que le esté dando nuestro subconsciente al dinero, es como nosotros vamos a actuar. Por eso es que la mayoría de hijos de las personas millonarias lo que hacen es volverse millonarios. Contrario es a aquellas personas que vienen y se ganan la lotería. De un día para otro tienen millones y millones. Se ha visto y se ha comprobado que de las personas que han ganado la lotería y no tenían ni un centavo antes, todas han terminado aún más pobres de lo que ya eran. Han terminado en una total ruina. ¿Pero por qué es eso? Porque su cerebro está programado para la pobreza y no para la riqueza. Entonces, aquí Brian Tracy enseña todo eso. Y tiene en este seminario Fénix, que se lo recomiendo, está totalmente gratis en YouTube. El que quiera que le mande el link de este seminario Fénix, con mucho gusto, me escribe la palabra seminario Fénix en los comentarios y yo con gusto le mando el link para que pues, ahorrarles un poco de tiempo para buscarlo, ¿verdad? Eso va a ser para mí un gran honor porque realmente es un seminario que a mí me está ayudando a reprogramar mi mente para el éxito. Y sé que nos puede ayudar a todos. Este seminario, Brian lo vendía en cassette, como se miraba antes, para ustedes, en cassette. Eso se pasó a DVD y ahora pues está en YouTube. Entonces hay que aprovecharlo porque eso antes era plata lo que él vendía estos seminarios. Y ahora totalmente gratis lo podemos tener. Podemos reprogramar nuestro cerebro para el éxito viendo media hora al día este seminario. No nos cuesta absolutamente nada. Bueno, siendo y hablando sobre más libros, para no aburrirlo solo con Brian Tracy, me encantó este libro también. Este libro lo leí a principio de año. Este libro es de Viktor Frankl. El hombre en búsqueda de sentido. El hombre en búsqueda de sentido. ¿Por qué me gustó tanto este libro? Este libro nos habla sobre lo que es, bueno, les voy a comentar, Viktor Frankl, y él cuenta toda su historia que él era un psiquiatra ya en Austria, si no estoy mal, estaba en Austria, y él era un psiquiatra ahí, ya muy reconocido también, y había estado escribiendo y tenía su libro, pero ya lo tenía en papel, ¿verdad? Ustedes se recordarán que antes pues no habían computadoras, él en máquina de escribir, había estado escribiendo su libro, entonces tenía ya su libro listo para poder venir
y mandarlo a imprimir. Cuando viene la Segunda Guerra Mundial, él siendo descendiente judío, pues fue llevado a uno de los peores centros de concentración nazi. Es en Auschwitz, creo que se pronuncia, pero fue uno de donde murieron más personas. Entonces, él fue uno de los sobrevivientes, de los pocos sobrevivientes de este centro de concentración. Entonces, él como psiquiatra nos está contando aquí lo que vivió, cómo lo vivió y qué fue lo que sintió en todo ese tiempo, desde su punto de vista como psiquiatra. ¿Y por qué se llama El hombre en busca de sentido? Y es que él me impactó mucho lo que él dice, porque él nos cuenta la historia de que en el campo de concentración pues les daban cigarros, pero normalmente era como su moneda de cambio, el cigarro era una moneda de cambio. Con eso ellos podían venir y comprar una sopa extra, que aunque era más agua que sopa, ¿sí? Más agua que verduras, pero era algo que le podía mantener caliente y le podía dar un día más de vida. Entonces, los reclusos no fumaban, no se fumaban estos cigarrillos. ¿Por qué? Porque si fumaban ese cigarrillo, posiblemente al siguiente día no tenían que comer, no tenían cómo comprar y por ende morían. Entonces, dice cuando él veía a uno de los reclusos fumarse un cigarrillo, era señal que se había rendido, que ya no tenía más por qué vivir, que ya no quería vivir y se estaba fumando su último cigarrillo. Por supuesto, al siguiente día, esta persona amanecía muerta. Y entonces él nos explica y nos va explicando un poco más sobre por qué algunos sobrevivieron y por qué algunos no lo lograron. Y entonces él explica que todo depende del sentido de la vida. Había una persona que sobrevivió con él, pero ¿por qué? ¿Por qué sobrevivió? Porque él tenía a su familia en Estados Unidos. Y todo el tiempo él pensaba en que un día iba a ver a su familia, un día iba a ver a su familia. Dice Víctor que lo que le ayudó a él, porque él tristemente toda su familia murió en este holocausto, todos fueron con él y todos fueron en a diferentes centros de concentración y todos murieron, pero él tenía algo y él comenzó a visualizarse dando conferencias. Ya la guerra había terminado en su mente, ya la guerra había terminado y él estaba dando conferencias en diferentes universidades del mundo entero, contando su experiencia, ayudando a otras personas. Y entonces él se visualizó de esa manera y ese fue lo que le dio a él el sentido, el por qué vivir, porque él cuenta que los trapos que tenía ni siquiera les cubrían del frío. Entonces mucha gente al día siguiente amanecía muerta del frío. Si tú como recluso no tenías un por qué vivir, rápidamente morías. Entonces, Víctor nos cuenta esta historia y muchas historias más, por supuesto, de por qué es que sobrevivían cada uno de los reclusos, desde el punto de vista psiquiátrico. Entonces, me gustó bastante, me encantó este punto de vista de Víctor Frank y lo que me dejó a mí realmente es eso, el poder visualizar, el poder de la visualización de lo que nosotros queremos. Y esto viene y se junta con lo que nos enseña Brian Tracy. ¿Sí? Visualizar lo que deseamos y agradecer como si ya lo tuviéramos nos ayuda a ser mejores, a que lo que estemos visualizando realmente se cumpla. Y bueno,
¿Por qué tantos libros? Y quiero contestar esta otra pregunta que me han hecho en algunos lugares. Me han hecho esta pregunta y es, ¿por qué lees tanto? ¿Qué es lo que te ha traído la lectura? Y bueno, quiero contarles, antes de contestar esa pregunta, quiero contarles que hace un tiempo, hace unos meses, algunas personas me criticaron, me decían, es que ya no queremos que nos hables de libros. ¿Qué lees este libro? ¿Qué lees aquel libro? No nos interesa. Entonces, a mí, sinceramente, yo dije, bueno, ¿y por qué? O sea, tienen razón, ¿por qué leo tantos libros? Y entonces comencé a ver algunos videos y me topé con un video en YouTube que me impactó bastante y contesta la pregunta de por qué leo tanto libro. Y esta persona lo explica de esta manera. Recordemos que una gota perenne, ¿sí? Una gota perenne puede romper una piedra. Puede romper una piedra. ¿Cómo es que una gota que no pesa más de 1 gramo pueda romper una piedra? O sea, en los ríos ustedes lo pueden ver. Pueden ver que hay gotas y de gota en gota la piedra se quiebra. Pero es después de miles de gotas. Y entonces, ¿cuándo es que logramos el éxito nosotros? ¿Con el primer libro? No. Segundo libro, tampoco. Tercer libro, menos. 10º libro, 20º libro. ¿Qué libro es el que rompe o el que hace que nuestra mente se abra, que nuestro subconsciente entienda que podemos ser personas de bien, que la pobreza no es de Dios? ¿Cuál es el libro que viene y entonces nos hace entender, yo también puedo ser próspero? Hay abundancia en el mundo y la abundancia también me pertenece. ¿Cuál es ese libro? Ustedes dirán, 1, 2. No, el libro de hábitos atómicos lo habla mucho, ¿verdad? Pero no, es la acumulación de la lectura de todos estos libros, los que al final te ayudan a salir de tu zona de comodidad o, como yo le llamo también, de tu zona de pobreza, ¿sí? Hay algo que a mí me gusta hablar mucho y es sobre el círculo de la pobreza. ¿Qué es el círculo de la pobreza? Y este círculo nosotros estamos llamados a romperlo. ¿Por qué es el círculo de la pobreza? Porque yo soy pobre, mi papá era pobre, porque mis abuelos eran pobres, porque mis tatarabuelos eran pobres, porque mis tatarabuelos eran pobres. Y por eso yo soy pobre ahora. Estamos nosotros llamados a hacer la diferencia, a romper ese círculo de la pobreza, pero ¿por medio de qué? Por medio de la lectura y aprender a ser empresarios, aprender a vender por medio de capacitaciones, por medio de mucho esfuerzo y trabajo. Pero estamos llamados nosotros, nuestra generación, hablo de nuestra generación porque yo todavía soy modelo 82, o sea, tampoco estoy tan viejito a ustedes, pero los jóvenes ahora están llamados a ser mejores que nosotros. Y nosotros como padres estamos llamados a enseñarles a nuestros hijos a ser diferentes. El mundo es completamente diferente, especialmente después de la pandemia. Ha cambiado inmensamente, se ha expandido, se ha agrandado para todos nosotros. Y tenemos que aprender eso. Tenemos que aprender que luego de leer, de aprender, de recibir cursos, de recibir charlas, de escuchar videos motivacionales, todo eso
te ayuda a ti, empresario, a ti, coach, a ti, terapeuta, a ti, asesor, a ti, mentor. Te va a ayudar a lograr el éxito en todo lo que te propongas. Tal vez ahorita sientas que no estás teniendo el éxito que deseas, pero no te preocupes. Sigue leyendo libros, sigue capacitándote, sigue entrenándote, porque alguno de ellos te va a ayudar, porque va a ser la gota que al final rompa la piedra de la pobreza y por fin logres ese desarrollo que deseas, esa prosperidad que te mereces. Lo hablaba la semana pasada, lo hablaba muy bien con unos jóvenes a los que les estoy dando capacitación los días miércoles y les decía, nosotros somos hijos de un Dios altísimo y tenemos la capacidad de ser como Él. Mi esposa se lo explicaba a mi hija de una manera más elocuente. Porque mi esposa le decía a mi hija tiene 9 años, ¿sí? La que le gusta leer este libro de la ratita, y mi esposa le explicó, le dijo, hijo de un tigre, ¿qué es? Tigrito. Hijo de un mono, ¿qué va a ser? Monito. Hijo de un león, ¿qué va a ser? Un leoncito. Y un hijo de un Dios, ¿qué es entonces? Ponte a meditar esto. Tú eres un hijo de Dios, de un ser todopoderoso. Fuiste creado a su imagen y semejanza. ¿Qué eres tú? Eres un Dios en potencia. Y ojo, porque debemos trabajar en nuestro merecimiento. Porque la pobreza es del diablo. La prosperidad es de Dios. Dios no quiere a nadie pobre. Eso ha sido el engaño más grande que el diablo ha logrado hacer en cada uno de nosotros. Porque los pobres no pueden ayudar a otros. Los ricos pueden ayudar a otros. Pero por supuesto, hay ricos malos, ajá, así como hay pobres muy malos también. Hay personas de clase media también muy malos, pero así también hay ricos que son muy buenos y que donan mucho de su dinero para causas benéficas. Hay muchos millonarios que ayudan a muchas personas, incluso creando fuentes de empleo y pagando bien. ¿Mm? Escuchen bien, están pagando bien. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos comprender? Que Dios quiere que nosotros seamos prósperos, pero prósperos en todo, en dinero, en espiritualidad, en amor, en familia, en todo. Por eso debemos de llevar siempre un balance y por eso a mí me encanta y mis papás me lo enseñaron muy bien. Me decían a mí, qué bueno que estás leyendo libros, te felicitamos por estar leyendo libros, pero también lee las escrituras, porque son las escrituras que te van a mantener cerca de Dios. Y si tú tienes a Dios de tu lado, no hay nada que te detenga. Y con eso quiero terminar el día de hoy diciéndoles, todos merecemos ser prósperos. Somos hijos del Dios Altísimo y Él quiere que seamos prósperos. Tú te lo mereces, tus hijos se lo merecen. Así que nos vemos. Feliz noche y ahora voy a estar haciendo en vivos como estar haciendo en vivo como este lunes y viernes a las entre 5 y 6 de la tarde. Voy a estar haciendo estos en vivos, espero que te gusten, por favor, no te lo pierdas, si te gusta, por favor, compártelo con las demás personas, si a ti te ayudó, también ayuda a otros a poder tener este conocimiento. Y como te digo, no te pierdas los demás en vivos que voy a estar haciendo lunes y viernes, 5 de la tarde, hora central. ¿Okay?
Nos vemos. Dios.